Bien, ya estamos de regreso, estás escuchando Gente en Acción y fíjate que, bueno, pues ya les dijimos del tema del lenguaje corporal. Nada más quiero platicarles, Jorge, Ricardo, Enrique, Gadiel, que en la semana descubrí esta nota donde dice que prohíben usar las bolsas de plástico en los supermercados. Desde el martes pasado, autoridades de la capital mexicana prohibieron el uso de bolsas de plástico no biodegradables en supermercados y tiendas. Este es un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de la ciudad y bueno, pues establece algunas sanciones por incumplimiento de esta orden y dice que la disposición no podrán otorgar a título gratuito las bolsas plásticas para transportación, contención y envases de los productos. Obviamente por ahí también dice que hay algunos casos en los que no aplica esta ley cuando se trata de alimentos y demás. Pero bueno, nosotros le preguntamos a la gente por qué esto es en el Distrito Federal, pero como la ley antitabaco seguramente va a llegar aquí a nuestra ciudad, y le preguntamos a la gente de la calle, a la gente en acción, que nos diera su opinión acerca de este tema. Por eso es que sacamos este Vox Populi. Y usted también que nos está escuchando, ¿qué piensa acerca de la prohibición de las bolsas de plástico? Márquenos aquí al 920-6893. Hace ratito Gadiel se confundió. Dimos un número erróneo. El de Paraíso Maya. El de Paraíso Maya, pero es porque después tenemos una sorpresa. Una sorpresa con Paraíso Maya, más adelante vamos a tener. Y bueno, pues ahora sí, Jorge, el lenguaje corporal. Nos decía por aquí Lili Cáceres que ha tomado contigo un curso y que el lenguaje corporal es el 55%, no el 50% como yo mencioné, y que lo verbal es un 7% y la entonación un 38%, según el curso que ella tomó contigo. No, pues eso ratifica que es nuestra alumna graduada con honores, Lili. Efectivamente tiene razón. Más de la mitad de la influencia en las relaciones humanas está dado por el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Obviamente hay que entender qué significa esto, aunque tenemos una idea bastante clara. Creo que vale la pena diferenciar. El lenguaje verbal es el que menos influye en las relaciones humanas. El tono de voz ya no es lo que digo con palabras, sino cómo digo las palabras. Influye, se calcula en programación lingüística cerca de un 40%, un 38%, como dijo Lili. Ya no es lo que digo con palabras, que es el lenguaje verbal, sino cómo digo las palabras. Sin embargo, influye todavía más en las relaciones humanas, estamos hablando, el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal es lo que transmito sin palabras. Esto obviamente incluye gestos, posturas, ademanes, la forma de caminar y algo muy importante que es la mirada. En programación neurolingüística se habla de un canal que es el canal sensorial, el canal de las emociones, y hay un neurolingüista muy interesante que es Jorge Panzariello, un uruguayo, que integra al canal sensorial las emociones precisamente. Entonces, muchas veces el lenguaje corporal no nos damos cuenta, pero transmitimos enormes cantidades de emociones. Una característica muy interesante es que el sujeto que está viendo el lenguaje corporal de otro, pues sí capta sus gestos, por ejemplo. Sin embargo, el que está transmitiendo el lenguaje corporal no se da cuenta de los gestos que Esa tiene. pregunta te iba a hacer, Jorge. ¿Qué importancia puede tener el hecho de que uno esté consciente de ese tipo de gestos o actitudes o ademanes que uno puede hacer? Porque es lo que la gente percibe de ti. Entonces es importante que uno lo sepa. O sea, por ejemplo, lo que te decía hace rato, que si jugarte el cabello puede demostrarte inseguridad, que si colocas las manos de alguna manera. Bueno, vamos a comentar las dos cosas. Primero, en cuanto a la pregunta de qué importancia tiene, yo creo que es vital y trascendental el aprender a observarnos. Normalmente los latinoamericanos somos muy dados a observar el lenguaje corporal de las otras personas, pero no observamos nuestro propio lenguaje corporal. Yo quisiera tocar muy brevemente dos puntos al hablar del lenguaje corporal: las emociones y las relaciones humanas, porque tiene un impacto el lenguaje corporal directo en las relaciones humanas. Muchas veces la gente observa a otras personas, no me gusta lo que hace, y aquí hay mucha manipulación. Lenguaje corporal, hay gente que con una mirada ya tienen, pero ya lograron el objetivo. Sí, es que con una mirada que levanta la mano, lo que sea. Pero ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que se siente y lo que perdura, lo que permanece? Lo que daña o sana a las relaciones humanas, las emociones. Y en cuanto a tu pregunta, es importante cuando una persona aprende a observarse en su lenguaje corporal, comienza a controlar sus propias emociones.
Darnos cuenta es el primer paso. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Pero es que luego tú ves de alguna manera y me dicen a mí, es que eres bien coqueta, me estás viendo con la mirada así, pero así miro, o sea, ¿y cómo le hago para cambiar esta forma de mirar? Muy coqueta, ¿eh? Y pestañeo mucho y de repente, me estás ligando, no te estoy ligando, es mi manera de mirar. Lo que sucede en estos casos, y no hay que confundir, muchas veces la forma de mirar, como tú mencionas, que te han dicho que eres coqueta. Yo no soy nadie para decir si eres coqueta o no, pero sí tienes un rasgo de personalidad que se llama enneagrámicamente, la persona es de enneagrama. Tienes un rasgo de personalidad que es muy dada a ese tipo de gesticulación. En el caso de Enrique, por ejemplo, es una personalidad y salta a la vista. Si los radioescuchas estuvieran aquí sentados, bueno, Ricardo, tú no vas a dejar mentir, se ve que son personalidades totalmente diferentes. Si aquí hubiera una personalidad como la tuya, obviamente la gesticulación, el lenguaje corporal, es muy símil, tiene mucho en común. Entonces se crea lo que en neurolingüística se llama el rapport, el espejeo. Entonces se da una armonía en la forma de comportarse. Por ejemplo, esto se da, hablando del deporte, en gentes de nado sincronizado, ese tipo de cosas en donde tienen que actuar igualitos. El lenguaje corporal, los ves en la calle, cómo visten esas personas, cómo caminan, cómo platican, sus gestos son exactamente iguales. Parecen ahora sí que almas gemelas y sus cuerpos están totalmente identificados. Importante, mis amigos, mis amigas, las miradas. Importantísimo. Muchas veces le damos mucha importancia, por ejemplo, en el trabajo que hace Ricardo, en la actuación. Claro que ahí ya es como a propósito. Claro. Ya está preparado y todo. Claro, pero imagínate, y Ricardo debe conocer perfectamente bien de esto porque él estudió, él no es empírico. Exacto. Cuando la gente se mete en el papel, sientes el papel, lo tienes que transmitir, y muchas veces los ademanes, la forma de hablar, que si aporreamos el pie o no lo aporreamos, etcétera, bueno, él les hablará más de eso. Pero qué importantes son las miradas. Tú con una mirada te das cuenta si el tipo está sintiendo o no está sintiendo. Enrique, ¿querías comentar algo antes de irnos al corte? Sí, es sumamente interesante este tema que estamos platicando. Yo quisiera hacer una pregunta a Jorge Carlos, en el sentido de que todos nosotros sabemos que el lenguaje verbal pues puede ser un arma positiva, un arma negativa. Las palabras se pueden utilizar para mentir, o sea, se puede tener con la palabra una actitud para decirle de alguna manera falsa. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿tú piensas que en el lenguaje corporal se puede de alguna manera ser hipócrita o falso? Sí se puede. Lo contestamos regresando del corte, Jorge, ¿qué te parece? Claro, que nos tenemos que ir a unas menciones, pero entonces, fíjense que nosotros se pone bueno esto. Se pone bueno. Este tema 920-6893. Claro que sí, antes de irnos al corte, nada más dejen de recordarles a todas las personas que si usted padece diabetes o sufre porque el calzado convencional puede lastimarle, o bien los calcetines o la ropa le incomoda, no se preocupe porque ya está en Mérida Diabet Confort para una mejor calidad de vida. Ellos cuentan con lo adecuado para que una persona diabética tenga lo mejor. Diabet Confort es el único lugar donde encontrarás productos especialmente hechos para personas que sufren de diabetes, esta enfermedad de sumo cuidado, la cual afecta a gran porcentaje de la población mexicana. Diabet Confort se encuentra en la Plaza Fontana, Colonia Maya, frente al Hospital de Alta Especialidad, o puede llamar al 196-0407 para mayores informes. Diabet Confort forma parte de Farmatel, la farmacia virtual con beneficios reales y medicamentos difíciles de encontrar. Esta es Gente en Acción, regresamos.